Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa aquí en Clam Culé. Buenas noches, ¿qué tal estáis? El expresidente Josep María Bartomeu, que en el día de hoy ha enviado una carta a Joan Laporta, una carta que se ha publicado a través de medios de comunicación, en Mundo Deportivo y en la agencia EFE, una carta en la que critica la gestión hasta el día de hoy del presidente del Barça y su junta deportiva, y en la que además se defiende de argumentos para defender su gestión en base a atacar un poquito a la de Joan Laporta, ¿no? Bueno, un poquito bastante, la verdad, en días sobre todo de controversia, donde muchos señalan a Laporta como el culpable de la marcha de Messi, aunque evidentemente muchos no olvidan, ¿no?, la gestión del expresidente, que ya hace unos meses que abandonó el Camp Nou, el que fuera presidente desde enero de 2014, cuando dimitió Sandro Rosell, a octubre de 2020. Hoy ha sido su primera aparición, podríamos decir, pública, porque es verdad que, sin que sea una aparición como tal, porque es una carta, pero sí que es verdad que han sido meses donde Josep María Bartomeu se ha mantenido bastante al margen, bastante callado, y es algo que por supuesto hay que comentar más en un contexto como en el actual, ¿no? Marduk, quien fuera portavoz de la moción que sentenció a Josep María Bartomeu, para mí que lo echó, pero es verdad que como tal la moción no fue quien echó a Bartomeu, pero sí que evidentemente sentenció a Josep María Bartomeu. Marc Siria, ¿qué tal, Marc? Economista. Ahora iremos paso por paso. La verdad es que sí que tenemos que agradecerle al señor Bartomeu que al menos nos haya hecho esta carta pues por puntos y podamos ir pues comentándolo, ¿no?, paso a paso. Con un estimado presidente, Josep María Bartomeu: después de tus últimas declaraciones y las de algunos miembros de tu junta directiva, me veo en la obligación de dirigirme a ti con el fin de puntualizar determinadas manifestaciones, aclarar responsabilidades y reclamarte como presidente acciones inmediatas contra situaciones que están afectando gravemente por equívocas y manipuladas, no solo a nivel de imagen de club, sino también de la junta directiva que tuve el honor de presidir durante 7 años. En primer lugar, recordarte que solicitaste a la Asamblea General de los Socios Compromisarios, celebrada el pasado 20 de junio, la aprobación de las cuentas del ejercicio 19-20, formuladas por nuestra junta directiva, bajo el argumento incuestionable que la liquidación reflejaba fielmente el estado económico, financiero y patrimonial del Fútbol Club Barcelona. Yo creo que Bartomeu con esta carta lo que está haciendo claramente es empezar a construir su defensa jurídica, empezar a argumentar y a poder defenderse para llegar a juicio y decir, no, oiga, yo tenía un plan, yo sabía lo que tenía que hacer, dejé las instrucciones para que se hicieran, con lo cual a mí no se me puede imputar todas estas pérdidas que ahora el señor Laporta dice o presumiblemente puede decir que me pertenecen. Y en este punto en concreto, en el punto número 1, tal vez sea la única cosa cierta que dice Bartomeu en toda esta carta. Ciertamente el club pidió la aprobación de las cuentas del ejercicio 19-20 en base al argumento de que era necesario aprobarlo para llegar a conseguir una financiación extra. Es cierto que el club lo pidió y es cierto lo que dice Bartomeu, que las cuentas reflejan la realidad económica y financiera de este club en esa fecha, 30 de junio. Eso es cierto. Del mismo modo que es cierto que esa realidad económica y financiera es un auténtico desastre. Al final, si tú no apruebas unas cuentas del ejercicio 19-20, es imposible o mucho más difícil refinanciar la deuda actual. ¿Por qué? Porque tienes que esperar una due diligence, tienes que esperar una nueva auditoría para poder reflejar cuáles son las verdaderas pérdidas de ese año. Pero, obviando esto, yo nunca hubiera aprobado esas cuentas, porque estamos en el mismo problema hoy, buscando financiación igualmente hoy, que no llega, con unas cuentas que hemos aprobado que no son reales. Otro día, algunos lo dijimos, es que les estamos dando el pretexto para que lo primero que nos echen en cara es decir, oiga, si usted ha aprobado mis cuentas, era reformular las cuentas, aprobarlas en asamblea una vez reformuladas y además empezabas a pavimentar este camino en el cual poderle pedir responsabilidades aparte de aligerar las pérdidas de este ejercicio. Pero se hizo de este modo probablemente por lo que dice Marc, por la necesidad del club de pasar una pantalla. Perfecto. Ahora nos vamos a comer este punto 1 de la carta porque es incuestionable. Se refiere Bartomeu a las pérdidas del mandato de Laporta, del último mandato de Joan Laporta, de cuando deja la presidencia el ahora presidente del Barça en 2010, que dice, en 2010 las pérdidas fueron de 80 millones de euros y que al final se vieron obligados a iniciar una acción legal, una acción de responsabilidad objetiva por la reposición de estas mismas pérdidas, ¿no? Dice que no por su voluntad, esto ya sería cuestionable, entramos en un terreno evidentemente más periodístico y no tan desde el punto de vista análisis económico, pero sí que
me gustaría preguntarte por eso, Marc Siria. Aquí Bartomeu está recriminándole a Laporta que él dejó en 2010 el club con pérdidas, que de hecho le hicieron una acción de responsabilidad. Es falso, ¿no? O sea, el club, el Bartomeu lo que hizo es, bueno, en ese caso no fue Bartomeu, sino fue Rosell, ¿no? Y Exacto, lo que hizo exacto. fue, lo que pidió es una interpretación de algunos de algunas de las partidas del balance. Esa interpretación lo que hizo fue poner pérdidas donde la Junta había declarado, porque al final lo que estaban pidiendo ellos era una acción de responsabilidad, porque en el mandato se habían creado más pérdidas que ganancias al final del mandato, ¿no? Y lo que decía Rosell es que algunas de las partidas, junto a KPMG, no olvidemos que era la auditora, lo que respondía es que algunas de las partidas que estaban en el balance pues no eran ciertas y daban pérdidas en lugar de cómo estaban reflejadas en el balance. Una primera sentencia en primera instancia y una sentencia en segunda instancia dieron la razón a Joan Laporta y a la Junta que había presidido hasta el 2010 el Fútbol Club Barcelona, y por tanto lo que dice aquí Bartomeu no solo es falso, sino que en mi modo de ver, si yo fuera el afectado, es demandable, porque lo que está diciendo es falso, absolutamente, porque una sentencia declara que esas pérdidas no son reales y no afectaron al mandato que acabó con beneficios. Eso quedó en empate, quedó ni para ti ni para mí. Unas cuantas sí se aceptaron, otras cuantas no, pero el global del mandato no dio pérdidas. Y esto es una sentencia judicial. Es que esto no, o sea, no es una opinión, es un hecho, es una sentencia judicial. Y aquí Bartomeu se está apoyando en unos números antes de llevarlos a juicio. Hombre, esto es tramposo. Como poco es tramposo. Y un poco lo que dice Marc. Entre la trampa y la calumnia hay una distancia cortísima que igual hace el tema susceptible de ser llevado a juzgados. Pero esto es un tema que la Junta tiene que decidir por su cuenta. A mí me sorprende al final, porque además, más allá de si es cierto o no, que evidentemente se agrava más la situación porque no lo es, pero está el hecho de que si tú al final estás respondiendo a Joan Laporta por la situación actual, tampoco le encuentro yo el sentido a hacerte eco de algo que es de hace 10 años. No estamos analizando el presente, estamos analizando cómo está siendo la actuación de la Junta Directiva de ahora y no pues lo que pasó en su día, que evidentemente sí, pasó. Es un y tú más, ¿no? Y tú más. Bueno, no viene a cuento eso, estoy de acuerdo. Dice, en relación a las responsabilidades de mi Junta Directiva en el ejercicio económico 2021, como bien sabes, ante la sorprendente postura del PROSICAC de autorizar la convocatoria del voto de censura del domingo 1 de noviembre de 2020 en el Camp Nou, que decidimos cesar del cargo, no se presentaron a este voto de censura. Aquí vuelve a argumentar pues que al final fue por motivos de proteger la salud de sus socios, ¿no? Pero se refiere directamente a la moción señalando la responsable de al final ellos no poder haber hecho lo que consideraban conveniente de cara a poder ajustar estas cuentas que al final pues tan hacia mal se han disparado, ¿no? No, yo diría que tiene toda la razón del mundo. Tiene toda la razón del mundo y por suerte del club tiene razón. Por suerte no pudieron tomar más decisiones. Por suerte les cortamos las alas, porque si hubieran podido tomar más decisiones a partir de noviembre, por lo tanto, oye, encantadísimo de haberle cortado las alas en noviembre del 2020, porque si no, a día de hoy el Barça no lo tendríamos, no sería tan nuestro como es todavía. Otra cosa es lo que pase en el futuro, pero lo que ha pasado en el último año, si hubiera pasado con Bartomeu al mando, ya te aseguro que estaríamos muchísimo peor de lo que estamos. Esos son los motivos más sociales, pero ahora, Siria, me gustaría a ti preguntarte por estas cifras que nos da aquí Josep María Bartomeu. Nos dicen, ¿no?, que al final no pudimos hacer, evidentemente, no nos pudimos hacer cargo de la situación. Aquí nos dice que estamos hablando de una imposibilidad de hacer efectivo un 43% de los ingresos de la temporada 2020-2021, que aproximadamente son unos 375 millones de euros. Que como es sabido, nuestra Junta Directiva había señalado el día 21 de marzo de 2021 como fecha electoral en el plazo estatutario de final de mandato, lo que nos habría permitido, en este supuesto, sí afrontar y asumir la liquidación total de la temporada 2021, como era nuestro deseo, ejecutando las decisiones necesarias para evitar llegar a la situación financiera actual. 3 reflexiones. El Barça gana dinero de los derechos televisivos, de sponsoring y del match day. De derechos televisivos y de sponsoring ya lo sabemos todos a principio de año. Ni varían, ni suben, ni bajan.
son los que son. Si te cierran el campo, no hay más ingresos, es lo que hay. 2 reflexiones. El Bar2Gate nunca se hubiera descubierto si no se hubiera precipitado la moción de censura y la salida de esta directiva. Y lo que le ocurre a esta Junta, a toda la Junta, es que se precipita porque hay una moción de censura en la que tienen que salir, porque si no hubiera sido la primera dirección del club en la historia del club que hubiera salido porque una moción de censura hubiera ganado, como iba a ganar estrepitosamente los resultados, metemos al Procicat y lo que haga falta por el medio para culpando de que las fechas no eran las idóneas, cuando lo que estaba ocurriendo es que estábamos, como solo una vez en la historia del club se hizo, volviendo a hacer partícipe a la Guardia Civil, y lo que hubiera pasado, Guillem, no son 300 millones. Es que no tendríamos Bar2Gate, no tendríamos fraccionamiento de facturas y hubiéramos visto más renovaciones y hubiéramos visto mucho peor la economía de lo como la hemos encontrado. Es que no, o sea, al final es una cuestión de no tanto de lo que no pudieron hacer y qué pena que no lo hayan podido hacer porque no han podido arreglar las cosas, sino suerte que no lo han podido hacer porque, como te decía antes, es que, ahora decía Marc, no nos hubiéramos enterado de nada, evidentemente que no nos hubiéramos enterado de nada. Si es que llegó hasta el mismo señor Tusquets, que no hay dudas de su adscripción tanto a Bartomeu como a la junta anterior de Rosell, y el mismo señor Tusquets dijo que había facturas que él no iba a firmar, que no las veía claras. O sea, tienen que ser cosas muy raras para que el señor Tusquets diga, no, yo esto no lo firmo. Pero es que además, en esta carta Bartomeu nos dice, yo hubiera vendido el Barça Corporate, yo hubiera firmado con CVC, y aquí se hubieran arreglado todos los problemas financieros del club. Oiga, vamos a ver, CVC había que firmarlo o no había que firmarlo. El Barça Corporate había que venderlo o no había que venderlo. ¿Vender activos es la solución para solventar un ejercicio deficitario? Pues igual a largo plazo, ¿no? En el corto plazo seguro que sí. Pero a largo plazo igual no. Nos dice también que a mí personalmente me hace un poco de gracia, ¿no? Que si ellos hubieran seguido en el club, hubieran podido llevar a cabo lo que ellos pretendían, que era una reducción del salario mayor, en este caso del 20%, lo que se hubieran ahorrado unos 90 millones de euros. Lo que pasa es que, claro, Josep María Bartomeu dice esto, que si ya está siendo complicado negociar una rebaja salarial con los jugadores ahora mismo, que digo yo que está el club ahora un poquito más calmado, ¿no? A nivel institucional, no sé Bartomeu cómo pretendía en febrero de 2021 proponer una rebaja, ya no os diré a los trabajadores, sobre todo fijándonos en la primera plantilla, que sabemos que supone gran parte de estos salarios, ¿no? De esta masa salarial que tiene el club. No sé yo cómo Bartomeu hubiera conseguido poder negociar en aquel entonces una rebaja con los futbolistas. Es que no evidentemente lo que lo puede decir, puede decir, oye, este era mi plan, pero creo que claro, de puertas para afuera todo el mundo es consciente de que en ese vestuario los futbolistas no querían ver ni por asomo a Josep María Bartomeu, que sin ir más lejos el capitán le había mandado un burofax diciendo que se quería marchar. Decir que vas a rebajar un 20% los salarios de los futbolistas, sí, hombre, y si yo fuera presidente, Guillem, no un 20, un 40. Si podemos decir lo que queramos, porque el papel lo aguanta todo. Ahora, este señor que se ha dedicado durante 6 años o 7 años a subir los salarios de los jugadores sin criterio deportivo alguno, con el único criterio del miedo, del pavor a perder a los representantes deportivos del club, este señor me va a explicar ahora que va a rebajar en un 20% por arte de magia los salarios de sus propios jugadores. Vamos, que no se lo cree ni él. Bartomeu nunca hubiera conseguido esa segunda rebaja. Bartomeu lo que hizo fue un diferimiento que nos está condenando, que es una soga en el cuello, y Bartomeu lo que hizo fue que nuestros salarios y amortizaciones fueran un 35% de media más caros que equipos en Europa como Liverpool y el Bayern de Múnich que nos pasan la mano por la cara en Europa. Nos pone en este punto número 5. Igualmente, a partir del abril de 2020, iniciamos el proyecto Barça Corporate, consistente, por resumido, en la entrada de partners estratégicos hasta un 49% para la explotación conjunta de los 4 activos comerciales no directamente vinculados a los ingresos de las competiciones deportivas. En el caso de que tu directiva, recordamos que esto al final es una carta dirigida a Joan Laporta, en el caso de que tu directiva lo hubiera aprobado, habría supuesto una entrada de capital mínimo de 220 millones con el objetivo de reducir las pérdidas de ingresos por la COVID sin abonos, ticketing, museo,
escuelas de fútbol, tiendas, giras, etcétera, ¿no? En total, en toda la temporada 2020-2021 podrían haber llegado a ser 375 millones de euros. Todo lo que es el Barça Corporate vale cero, Guillem. Las propuestas que hay son propuestas que se tienen que someter a due diligence, a ver el formato en el que solo el Barça Studios vale algo. Barça Hub, todo lo que tiene que ver con la formación vale cero. Es mentira. Si no, la junta de Jan hubiera tenido en cuenta la venta. Bartomeu, pues son datos que no están contrastados, que no tienen veracidad y que lo único que puedo hacer es ponerle la incógnita de quien los representa y quien los firma, ¿no? Por tanto, no les doy ninguna veracidad. Lo único que vale algo en el Barça es el Barça Studios y espero que no lo vendamos porque el Barça Studios dentro de 3, 4, 5 años va a valer el triple y que además que no había ninguna propuesta de verdad para firmar por ese dinero. Por eso me parece no de atrevimiento, sino me parece de temeridad decir que había esta propuesta encima de la mesa cuando no es real. El vender un 49% de tus activos, sobre todo de generación de contenidos digitales, de antemano parece una mala idea. ¿Por qué? Pues porque el mundo es digital, el mundo es de contenidos y ahora venderte la mitad de tu negocio de contenidos, aunque te suponga una gran entrada de dinero en el corto plazo, no es buena idea a nivel de negocio. Ahora vamos a leer una parte del comunicado en la que yo creo que Bartomeu se contradice, si no mucho, muchísimo, ¿no? Porque no tienen para mí ningún tipo de sentido, pero vamos a leerla por encima. Dice, si a estos 220 millones de los que decíamos hubiéramos añadido la necesaria reducción de un 20% de los contratos de los futbolistas, que son 90 millones, imprescindible a partir de marzo, lo suelta evidentemente como que todo estaba bien estructurado. Es como si no hubiera contexto a nivel de crispación entre vestuario y presidencia, ¿no? Pero dice además, y con el posible ingreso de 270 millones por el acuerdo de la Liga con CVC, hoy estaríamos hablando de un nivel de afectación por las pérdidas de ingresos COVID prácticamente nulo. También dejamos sobre la mesa, sujeto lógicamente a la aprobación de los socios y socias, la entrada del FC Barcelona en pool de clubes prometedores de la Superliga, que hubiera significado una entrada de 350 millones en el mes de mayo de 2021. A la vez significaba un crecimiento en el mercado de fútbol donde los clubes como el nuestro, que no somos SAT, estamos perdiendo la batalla contra clubes Estado, contra la potencia de la Premier League o con sus parámetros de explotación insensibles a la copropiedad social que los barcelonistas disfrutamos. ¿No te parece, Marc Duch, contradictorio referirte como solución a reducir tus pérdidas o hacer frente a tu falta de ingresos causadas por la pandemia? Hacer referencia, por un lado, al préstamo CVC y por otro lado también a la Superliga. O sea, al final es como dos proyectos que hemos visto que eran incompatibles, ¿no? Y que evidentemente si tú aprobabas uno, el otro no tenía ningún tipo de sentido. Y lo de la Superliga durante el mes de mayo, hombre, si este comunicado me dices que es de marzo, te lo compro, pero viendo cómo ha ido el panorama, creo que es que no tiene ningún sentido que durante el mes de mayo Bartomeu ahora ponga aquí que se podría haber estimado la inyección de 350 millones de euros, ¿no? Por la Superliga. Ya que estamos, vamos a poner cosas. O sea, el señor Bartomeu o sus abogados estaban redactando un comunicado y haciendo el cuento de la vieja. Oye, vale, ¿cuántos millones nos faltan para cerrar este ejercicio teórico a cero o parecido a cero? Nos faltan 500. Venga, pues coge 270 de CVC más 220 de Barça Corporate y ponle una rebaja de 90 millones de salarios. Ya con eso ya me dan los números y venga. Es todo un ejercicio teórico, es echar palomas al vuelo, no tiene ningún fundamento. Es contradictorio, como dices tú, agarrarse a CVC y a la Superliga a la vez, porque ya se han demostrado incompatibles. Es contradictorio defender que vas a rebajar 90 millones la masa salarial cuando lo único que has hecho en 7 años es aumentarla. Es contradictorio decir, como veremos a posteriori, que habías dejado encarrilado el Barça, el proyecto del Spy Barça cuando no tenías ni un euro para pagarlo. Simplemente, si se hubiera hecho una gestión económica mínimamente prudente, hubiéramos renovado a Leo Messi y hoy estaría con nosotros. De haber seguido Bartomeu, Messi, ni pudiendo ni no pudiendo, se hubiera quedado porque simplemente no se quería quedar con este presidente, eso es un hecho. Hacer esta cuenta de la vieja y decir o insinuar, porque ya se guarda bien de no decirlo directamente, que con estas operaciones sí que hubiéramos podido inscribir a Messi, bueno, sí,
probablemente sí, pero a costa de vender activos del club. Entonces la reflexión es, tenemos que vender activos del club para mantener a Messi. No digo ni que sí ni que no, pero digo que es una reflexión que hay que hacer y que Bartomeu evidentemente no hace en esta carta. Mi sensación, como que se va justificando de todo y cuando llega el punto que evidentemente aquí no puede culpar a Joan Laporta, porque si los futbolistas tienen unos contratos es porque alguien los ha firmado y no los puede haber firmado a Laporta porque no estaba. Llegados a este punto donde hace referencia a una cuestión que evidentemente le conviene a él, porque es su responsabilidad tener los contratos que ha habido en la plantilla durante los últimos años, es como que traslada, es lo que yo interpreto, traslada la responsabilidad a los jugadores de decir, oye, es que nos llegaban ofertas de otros clubes, de los clubes Estado, no podíamos competir y al final nos hemos visto obligados a ir subiendo fichas porque si no nuestros jugadores franquicia a lo largo de estos años se nos hubieran marchado, ¿no? Desde que empieza la inflación salarial descontrolada de Bartomeu, ¿cuántas Champions hemos ganado, Guillem? Por lo tanto, igual no había que proteger a estos jugadores franquicia que él dice y como bien tú apuntabas, no eran tales, porque al final los disparates son Dembélé, Coutinho, Trincao, Pjanic, Umtiti, al final el resultado ha sido el que ha sido. Estos son los disparates. Todo este punto 7 es un sinsentido. ¿Cuántas Champions han ganado el City y el PSG? Y otra cosa, ¿sabéis quién inventó la inflación en el fútbol? La inventó Bartomeu, metiendo un 35% más de salarios a los jugadores respecto a los otros clubes de Europa. Esto que Bartomeu dice también sorprende su decisión de perdonar 16,5 millones al exjugador Neymar en el marco de un litigio donde las expectativas a favor del FC Barcelona eran bastante claras. Hay que recordar que el Barça ya desde hace unas semanas dio por finalizado este proceso judicial con Neymar. Sí es verdad que conocimos más adelante que el club había pagado una cantidad económica al futbolista, que aquí Bartomeu dice que es de 16,5 millones de euros para poner fin a esta pugna judicial que club y jugador arrastraban desde hace tantos años. Bueno, lo primero, yo no sé si han pagado, no sé si han pagado 16 millones de euros, no sé si tocaba pagarlos, no tengo ni idea. Bartomeu asume que sí, que esto se ha pagado y que además va en contra de los intereses del club. Pues igual no lo sé, no tengo ni idea. Lo que sí que es cierto es que había tres causas judiciales abiertas que si había que cerrarlas porque las perspectivas eran malas, pues había que llegar a un acuerdo. Y si las perspectivas eran buenas y el club las ha querido cerrar por precaución o por lo que sea, sus razones tendrá. Yo no voy a ser el que defienda los servicios jurídicos del club porque su trayectoria es más que cuestionable en los últimos años. Puedo estar de acuerdo en que estaría bien saber el porqué de esta decisión con Neymar. No estoy de acuerdo en la utilización partidista que hace Bartomeu aquí, asumiendo que le estamos pagando 16 millones en un caso que teníamos ganado. Hombre, pues igual no estaba tan ganado, ¿no? No lo sé. Es que el problema de esta operación es el inicio de la operación. Es que la operación es una operación que no es transparente. Es la operación con más contratos paralelos de la historia del deporte. Es que esta operación es una operación que no fue transparente ni con los socios, ni con la administración pública, ni con la seguridad social, ni con sus socios y socias, que es lo más importante. Entonces, de verdad estamos aquí cuando deberíamos estar pidiendo perdón por esta operación. Deberíamos estar pidiendo perdón por cómo se tramitó el fichaje Neymar. No doy crédito. En este punto es y nadie lo diría, pero es el punto que más me subleva, porque es una operación que aún recuerdo, aún presidencial en las últimas elecciones, diciendo que había costado 52 millones de euros y habíamos gastado 150 millones. Nos saltábamos toda la normativa del país de Seguridad Social y Hacienda. Condenaron al club por no condenarlos a ellos como personas físicas. Y estamos en esto y pone este punto. Perdona, pero es que esto ya es un límite de casi de circo. También de la posible continuidad, aquí lo vemos en la segunda imagen, en el segundo párrafo, del plan de financiación con Goldman Sachs, que era absolutamente necesario y que ya ha comenzado con la construcción del estadio Johan Cruyff y la demolición del mini estadio. En definitiva, que la aprobación de la modificación del Plan General Metropolitano ha sido un trabajo de 5 años y una serie de acuerdos urbanos y vecinales, todos ellos validados por el Ayuntamiento de Barcelona. Aquí haciéndose referencia del Espai Barça, dejando claro, o pretende dejar claro Bartomeu, que todo esto no es que sea mérito de la Junta de Laporta. Es verdad que yo hasta ahora tampoco, y tú, Duc, que seguro que me lo puedes confirmar,
yo tampoco tenía constancia de que todos estos procesos que sí que hemos ido viendo de la Junta Directiva de Laporta reunida con el Ayuntamiento de Barcelona, pactando los plazos para la construcción del Espai Barça, al final yo el Espai Barça, sinceramente, desde su aprobación en ese referéndum del año 2014, tampoco había oído demasiado sobre él, ¿eh? Es que el estadio tendría que estar hecho ya. O sea, Claro. toda discusión está viciada de inicio. O sea, ¿me va a dar este señor ahora lecciones del Espai Barça o me va a decir si esto lo hizo bien o lo hizo mal? Cuando se votó en 2014 un referéndum que aprobaba un desarrollo de proyecto que, si no estoy equivocado, sobre 2021 o 22 tendríamos que estar inaugurando el nuevo estadio, el nuevo Palau ya inaugurado desde 2019. Venga, hombre. Es decir, es que es para decirte, oiga, lo mismo que con Neymar, tápate, no lo saques. No es que no solo no esté hecho, Marc, es que hemos sabido en las últimas horas que se caía a trozos y que la nueva Junta ha tenido que invertir bastante dinero en al final pues arreglar ciertas cosas del estadio que tenían que estar listas para este inicio de competición que 2 millones de del euros. domingo. 2 millones, Exacto. 2 millones de euros. Pero es que ¿Eh? además ya lo sabía la Junta anterior y no lo hizo. Este es el tema. Es que todavía agrava más la situación, ¿no? Guillem, tú estás en tu despacho de presidente del Barça y recibes un informe y te dice, oye, que tienen 900 puntos de mejora al estadio, de los cuales 100 son urgentes porque si no se cae a trocitos. ¿Verdad? Ya... ¿En qué cabeza cabe? Imagínate, sí. porque Dios no ha querido, no ha pasado nada. Pero es que imagínate que llega a pasar alguna cosa. Estamos hablando de protección de personas, ¿eh? De que habían vencido la protección de personas. O sea, ese es el tema, ¿eh? Por último, te pido que hagas público lo antes posible los resultados detallados de la auditoría y o due diligence y, si los hubiera, la información precisa a todos los socios y socias de las irregularidades que presuntamente señalas para evitar especulaciones y sospechas sobre actuaciones presuntamente delictivas y también para que se eviten filtraciones interesadas y sesgadas en los medios de comunicación. En el supuesto de encontrar indicios de actuaciones irregulares que desde luego no he ordenado ni conocido, me comprometo a ser el primero en adoptar las medidas legales pertinentes para aclararlas y, si es necesario, castigar estos supuestos ilícitos. ¿Esto sabéis a qué me suena? A que alguien está reconociendo que ha hecho algo antes de que lo acusen. O sea, cuando tú en clase has hecho un garabato en la pizarra y antes de que el profesor diga o pregunte quién ha sido, tú ya estás diciendo que tú no has sido. Si en el supuesto de encontrar indicios de actuaciones irregulares, que desde luego yo no he ordenado ni conocido, me comprometo a ser el primero en adoptar medidas legales, es que me parece, vaya, no sé. No, hombre, sus abogados que malos no son, ¿eh? Tiene uno de los mejores penalistas del país. Pero esto básicamente, esto es una defensa directa contra el Bartugate, en el sentido de decir, oye, si allí se acaba probando que se hizo algo mal, yo no sabía nada, yo no tenía nada que ver y ya lo dejé por escrito tiempo atrás. Y Bartomeu nos dice que se publique cuanto antes la auditoría. Hombre, estoy 100% de acuerdo. Ojalá, pero lo dice en el sentido de, no, que salga porque allí se verá que está todo bien hecho. Y cuando salga, se va a ver lo contrario. Igual que se vio en 2014 lo contrario con Neymar y acabó Rosell como acabó y el club como acabó, que es, como decía Marc, condenado por delitos fiscales. No sé, yo le quería comentar a Duke que parece un órdago, ¿no? Al final Sí. parece un órdago a la Junta diciendo, oye, sácala porque estás haciendo todo un relato, de que Messi no se queda, de que las pérdidas son de 500 millones, de que la deuda es X, todo imputable a mí, y me estás imputando presuntos delitos que yo los estoy negando, por tanto, sácala ya, ¿no? Y lo que yo haría como club es recoger el órdago, ¿no? Recoger el guante y decir, evidentemente, que lo que nos está costando tu herencia, que es no renovar al emblema y el escudo del club, tener unas pérdidas de casi 500 millones, tener una deuda que igual exceda los 1.400 millones, evidentemente que todo esto, todo lo que sea responsabilidad tuya, lo voy a rebotar. Sí, o como si tuviera algún tipo de indicio de no la vas a sacar. Sácala, sí. A ver si te atreves, sácala. Sí. Y eso sí que es verdad que este punto, si fuera uno cualquiera, te diría, bueno, pero siendo Bartomeu y siendo esto un documento redactado por abogados, me sorprende un poquito este órdago, esta bravuconería, sabiendo, como todos pensamos, que no tiene nada que ganar Bartomeu con esta auditoría. Creo que tiene, al contrario, todas las de perder. No se podía esperar menos. Era una cuestión de
de tiempo y habiendo lo que hay encima de la mesa, que es mucho, porque hay el enterrar o no enterrar una manera de hacer y de entender el Barça. Si la Junta actual o el club tal como está es capaz de demostrar, de acreditar y de asegurar delante de todos los socios que tal como estamos es por obra y gracia de Bartomeu y compañía, va a ser un golpe durísimo del que les va a costar levantarse. Si hay algún atisbo de duda, si hay algún hueco por el que se puedan meter, se van a meter y van a salvar la cara. Y vamos a estar enredados otra vez como hemos estado durante los últimos 60 años. Pues Marc Duch y Marc Siria, gracias por venir aquí al canal. Y ahora que tengo aquí a Marc Duch, aprovecho para decirlo, creo que el año pasado se dio un paso muy importante para entender cómo funciona el Barça por dentro y que no solo son futbolistas dando patadas a un balón, es un club que es más que un club en muchas cosas y en esta también. Gracias, Guillermo, un abrazo y te digo, así tiene que seguir siendo. El Barça tiene que seguir siendo más que un club por estas cosas justamente, porque tiene una vida asociativa, porque es una entidad viva, social, participativa. Y ahora que empiezan a sonar ciertas melodías, no nos dejemos embaucar, que decía ese al loro, que no estamos tan mal y vamos a seguir por donde estamos. Gracias a todos por estar, dejadle un like si os ha gustado, suscribiros. Gracias a todos por la confianza, nos vemos en la próxima. Hasta entonces, un abrazo, un saludo y que el balón no deje nunca de rodar. Hasta la próxima.